Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es María Clara Baserga, soy médica recibida, estoy haciendo la residencia de oftalmología y soy ayudante de patología 2 los viernes tarde y viernes noche. Tenemos este caso que es de una paciente de sexo femenino de 42 años con antecedentes de a los 16 años haber sufrido una glomerulonefritis crónica, que es una enfermedad renal, de la que se mantiene asintomática hasta los 30, edad en la que se empieza a detectar hipertensión. Hace 5 meses, la paciente empieza a referir astenia, adinamia, pérdida de peso. Además, tiene edemas palpebrales, sacros y tibiales. En su laboratorio muestra 3.800.000 glóbulos rojos, levemente disminuido, una urea de 80 que está aumentada, una creatinina de 2 también aumentada y proteínas en orina de 3 cruces. A esta paciente se le propuso diálisis, pero fallece de una insuficiencia cardíaca y renal. Entonces, para hablar un poco de esta paciente, siempre es importante resaltar los datos positivos, que son los datos que me van a llevar a poder establecer un par de diagnósticos diferenciales, ¿sí? O arrimarme al diagnóstico, digamos, final. Entonces, esta paciente es de sexo femenino, tiene 42 años y lo más importante a resaltar en ella son más que nada los antecedentes personales. Por un lado tiene una glomerulonefritis crónica que si bien estuvo asintomática, hace 12 años le está generando síntomas y uno de ellos es la hipertensión. ¿Sí? Eso me habla de que empieza a haber una falla renal. Después, hace 5 meses que empezó con astenia, adinamia, pérdida de peso, lo que se conoce como un síndrome de impregnación. ¿Sí? Sumado a esto, tiene edemas palpebrales, sacros y tibiales. Piensen que si nosotros estamos teniendo algún trastorno a nivel renal, la acumulación de líquido muchas veces se manifiesta a nivel de estos lugares, ¿sí? Edemas bipalpebrales, a nivel de las tibias y a nivel del sacro. El laboratorio, por otro lado, muestra clarísimos signos de insuficiencia renal, ¿sí? Que lo podemos ver tanto con la urea como en la creatinina, además de la presencia de proteínas en la orina y una disminución de los glóbulos rojos, que eso nos habla probablemente de una anemia. Entonces, hasta lo que vimos de este caso, habla más de renal que de cardio. ¿Cómo relaciona la insuficiencia renal con el resto de los sistemas? Generando una falla, ¿sí? Sobre todo a lo que es a nivel de las serosas. El síndrome urémico tiene como una de las características la inflamación del pericardio, que es la pericarditis, ¿sí? Hay muchas causas de pericarditis, las dividimos en infecciosas, las inmunomediadas y las diversas, donde dentro de este último es que uno encuentra la uremia, ¿sí? O sea, la falla renal como causa de pericarditis. Fíjese que entre los agentes infecciosos tenemos los virus, las bacterias, la tuberculosis y los hongos, además de algunos parásitos. Todo lo que sea autoinmune, fiebre reumática, lupus y esclerosis sistémica son unas de las más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Entonces las pericarditis las vamos a dividir en agudas y en crónicas. Cuando hablamos de pericarditis aguda, las podemos clasificar según la morfología y según esa morfología justamente es donde yo puedo encasillarlas en diferentes etiologías. Por ejemplo, nuestra paciente que tenía un síndrome urémico, la morfología de la pericarditis en esos casos suele ser serosa, así que es que si yo realizo una punción de ese líquido mediante una pericardiocentesis, sale un líquido claro, ¿sí? Otras enfermedades que cursan con una pericarditis aguda serosa son las del colágeno,
por ejemplo, lupus. Recuerden que dentro de los 11 criterios de lupus se incluyen las serositis, o sea, las inflamaciones de las serosas, y allí veríamos la pericarditis como la estamos viendo ahora. Otro tipo de morfología de pericarditis aguda son las serofibrinosas o fibrinosas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La fibrinosa es más que nada un contenido grumoso, ¿sí? Y la serofibrinosa tiene tanto un contenido líquido como grumoso. Es la más frecuente de las morfologías porque fíjense que está asociado tanto a fiebre reumática como a infarto de miocardio, ¿sí? El infarto de miocardio es muy frecuente. Y entre otras causas se encuentra el síndrome postinfarto de Dressler, que es un síndrome que se cree que es autoinmune, ¿sí? Después de un infarto, y otras como la radiación, ¿sí? O las enfermedades de colágeno de vuelta y a partir de posquirúrgicos. Seguimos con la purulenta, que obviamente se relaciona principalmente con las infecciones bacterianas, ¿sí? La hemorrágica, que esto es muy importante porque fíjense que incluye dos diagnósticos diferenciales, que son los tumores y la tuberculosis, ¿sí? Y la gaseosa, que es exclusiva en general de tuberculosis, aunque a veces puede estar relacionada con algunos hongos. Fíjense en esta diapositiva cómo se ven las diferentes pericarditis, ¿sí? A la izquierda, la primera es la pericarditis fibrinosa, que habíamos dicho que era la más frecuente y que se veía como grumosa, ¿sí? Y en algunos casos podía estar asociada a líquido, a un líquido claro, y por eso se le llamaba serofibrinosa. La del medio es una pericarditis purulenta, ¿sí? Acuérdense que el pus es ese contenido líquido amarillento que está súper relacionado con las bacterias piógenas. Y la última es la pericarditis hemorrágica, que las dos causas principales y más importantes son los tumores y la tuberculosis. Las pericarditis suelen manifestarse a través de la clínica como frotes pericárdicos, pero los pacientes vienen a la consulta por fiebre, ¿sí? Sensación de opresión en el pecho, sobre todo del lado izquierdo, simula un poquito un infarto. Entonces, tengan en cuenta como diagnóstico diferencial esa posibilidad. A nivel de lo que es la evolución, puede evolucionar hacia la curación o hacia la fibrosis, que es lo que se conoce como una pericarditis que es crónica. La fibrosis puede ser desde adherencias leves que no influyen en el funcionamiento del corazón hasta fibrosis masivas o placas de soldado. Es importante saber esto porque la sintomatología de la pericarditis crónica va a ser diferente de la aguda entonces, ¿sí? Las pericarditis que son más bien constrictivas tienen la característica de generar una restricción y simulan lo que es una miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Que estaría bueno que lo repasen como diagnóstico diferencial. Las restricciones a nivel cardíaco se manifiestan como insuficiencias diastólicas, donde yo no puedo incorporar sangre y ante demandas altas metabólicas sufro una caída de la eyección, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas habíamos hablado de la pericardiocentesis, ¿no? Que es un procedimiento invasivo donde con una aguja, en general guiado por imágenes, nosotros obtenemos entonces un poquito de ese líquido. En este caso, el líquido que obtuvimos es un líquido hemorrágico claramente, y entonces debemos recordar dos cosas, ¿no? Una que puede ser por tuberculosis y otra que puede tener una causa tumoral, ¿sí? Significa que un tumor esté invadiendo hacia el pericardio, que haya hecho metástasis al pericardio. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces es la primera manifestación que tiene un paciente. Y esto es lo que se vio
en la muestra. Esta técnica se llama citología, lo que busca es ver las células, no está viendo un tejido histológico, ¿no? Sino que ve la histoarquitectura, ¿no? Fíjense que este extendido citológico del líquido pericárdico tiene dos componentes, ¿sí? Una zona bien hemorrágica, que coincide con eso que estamos viendo a nivel macro, y todo este cúmulo anidado de células, ¿sí? Que son diferentes entre sí, que tienen alteración del núcleo citoplasma, todas las características del pleomorfismo que corresponden con una neoplasia que es maligna, ¿sí? Entonces esto nos orienta al diagnóstico de poder decir, bueno, este paciente tiene una lesión tumoral que está afectando a nivel del pericardio y hay que ir a buscarla, ¿sí? Muchas veces esto ensombrece el pronóstico de algunos tumores. Por último, y para terminar, la punción pericárdica entonces tiene dos posibles utilidades, ¿no? Uno es los fines diagnósticos, fíjense que ahí habla del líquido transparente ese que habíamos hablado hace un rato, que es el ceroso, el purulento, que es más bien para las etiologías infecciosas bacterianas, la chocolatada, que es para amebas, la hemorrágica, que es para lo que habíamos dicho, neoplasias y tuberculosis, principalmente, aunque también está muy bien esto que dice acá, de que se asocia también a ruptura cardíaca, ¿sí? Por ejemplo en un infarto, que se rompa la pared del ventrículo, o en un hemopericardio traumático, o sea, una lesión, por ejemplo, por una bala. Y también, además de fines diagnósticos, tiene fines terapéuticos, ¿sí? Los fines terapéuticos son para principalmente drenar ese líquido y que el corazón pueda volver a realizar diástole en forma normal, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos hablado en la constrictiva, que yo lo que no puedo hacer es hacer una buena diástole, entonces mi volumen minuto cardíaco va a estar disminuido, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya servido y cualquier cosa pueden dejar sus preguntas y comentarios abajo del video.